nosotros, Señor, resucitaste y con eso venciste a la muerte, Señor, y nos hiciste salvo. Bendícenos, Señor, en la mañana de hoy, que este estudio sea de edificación y bendición para todos mis hermanos. Señor, úsanos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Entonces, sí, hermano, cuando hablamos, hoy vamos a hablar de la segunda persona de la Trinidad. Hablamos el domingo pasado de Dios Padre y vimos todos sus atributos y vimos, por supuesto, un resumen de lo que es Dios Padre. Hoy también tengo este reto. Cuando dije voy a predicar de Dios Hijo, y cuando uno sabe que una prédica son 45 minutos, uno dice, ¿cómo resumo esa historia en 45 minutos? Porque eso da como para 45 meses. Pero es un reto que tenemos para el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Y hablando de la alabanza que dice Jesús, qué bella historia, lo importante es que cuando Jesús vino en su primera venida a este planeta, dividió la historia en dos. Es decir, la sociedad, el planeta entero, dijo, wow, ya va, aquí acaba de pasar algo tan importante, acaba de pasar algo tan grande, algo que nunca se había visto, que tenemos que empezar a contar los días desde ahora. Es decir, hay un antes y un después desde que Jesús vino. Y todo el planeta quedó maravillado. Dijeron, ya va, se acabó una etapa en el mundo y vamos a empezar, gracias mi hermana, aunque por aquí tengo, los puse por aquí, vamos a tener que poner una mesita aquí o algo. El planeta se detuvo y dijo, vamos a empezar a contar el tiempo desde ahora. Desde hoy hay un día 1 y ya vamos por el día 2024, 14 de marzo, ¿no? Empezamos a contar los días esperando su segunda venida. Lo que pasó fue tan grande, mis hermanos, o sea, Dios se hizo hombre y estuvo aquí con nosotros, porque debemos recordar que las tres personas de la Trinidad son Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A veces pasamos ese Dios Espíritu Santo así como por muy encimita. Ya vamos a hablar de eso el próximo domingo. Pero Dios estuvo aquí y lo que hizo fue tan sorprendente que dividió la historia en dos. Vamos entonces a empezar con la prédica. La verdad que yo soy el encargado aquí. Muy bien. Vamos a empezar con la prédica en ese sentido. 3 puntos vamos a conversar el día de hoy. Primer punto es rompiendo paradigmas. Jesús es Dios. Antes había un paradigma donde Dios era Dios, ¿verdad? Pero en el momento en que la gente comprende a través del Espíritu Santo que Jesús es Dios, es donde se rompe el paradigma de toda la época y la gente se maravilla, ¿verdad? Todo el pueblo judío, los gentiles, todo el mundo. Luego vamos a ver qué significa, sobre todo para nosotros, que Dios estuvo aquí en la tierra. Y en tercer punto, para finalizar, vamos a ver nuestra verdadera vida con Jesús. ¿Ok? Son los 3 puntos que vamos a tratar el día de hoy. Primera parte, el paradigma. La figura de Dios como Padre en el Antiguo Testamento. Nosotros acabamos de ver Dios Padre el domingo pasado. Y en todo momento hablábamos de Dios Padre como nuestro Padre, ¿verdad? Decíamos, Dios es nuestro Padre, Dios nos ama, Dios nos bendice, tenemos que parecernos a nuestro Padre. Pero vamos a ver cómo era esa figura antes de la venida de Cristo, cómo se veía Dios y cómo se veía esa figura como Dios Padre. En aquella época, Dios era Dios por pacto, ¿verdad? El pacto que hizo Dios con todos los patriarcas y luego el pacto que hizo Dios a través de la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, en aquella época, Dios Padre era Padre, digamos por analogía o por metáfora, es decir, como Dios nos creó, es nuestro Padre, así como tema de la creación, que cualquiera dice, bueno, como Dios me creó, Dios es mi Padre, y está equivocado, ¿verdad? Hay que recibir a Cristo para que Dios sea nuestro Padre. Y también cuando estaban en aprietos le decían, Dios, pero tú nos creaste, tú eres nuestro Salvador, como un Padre. Es decir, ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. Pero los judíos no tenían arraigado esa figura de Dios como mi papá. Dios como mi padre, ahora Dios como Padre, pero porque nos salva, nos cuida y nos creó. Vamos a verlo de alguna manera.
Vamos a empezar con Deuteronomio 32:6. Dice, versículo 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre el que te creó, el que te hizo y te estableció. Vemos entonces, en el Antiguo Testamento no se nombra tantas veces la palabra Padre. Sí se nombra, pero no es como en el Nuevo Testamento que Jesús, mi papá, mi padre, a cada rato, cientos de veces Padre. En el Antiguo Testamento no es tan así, no es tan recurrente. Es más Dios, es más Jehová, pero no es tanto mi papá. ¿Sí lo ven? Entonces aquí hay una primera analogía a que llaman a Dios Padre en el sentido ese de que Dios te creó. Por eso es tu Padre, ¿verdad? Vamos a ver el segundo ejemplo, Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. Estamos hablando cuando Dios está a punto de liberar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Entonces llama, Israel es mi hijo, es decir, en el pacto de la promesa del pueblo escogido y del pueblo prometido. Entonces Jehová llama a su hijo Israel, en función de la promesa, ¿verdad? Éxodo 3, 13 y 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Fíjense que él no dice nuestro Dios, tu Dios, sino el Dios de vuestros padres. Siempre hay ese simbolismo de padre, pero siempre hay una distancia. Hay cierta distancia allí, ¿no? Cierta lejanía, que me ha enviado a nosotros. Si ellos me preguntaran cuál es tu nombre, dice, cuando yo me presento al pueblo y les digo, los voy a liberar, vamos a salir libres, y ellos me pregunten, pero ¿quién te está mandando? ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. El yo soy me envió a vosotros. Entonces el mismo Dios le dice, así le dirás a los hijos de Israel. A los hijos de Israel volvemos al tema de la promesa, del pacto, de mi pueblo escogido, pero en ningún momento dice, yo el padre de ustedes, ¿no? Siempre hay una distancia en ese sentido. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, no dice a mis hijos, ¿no? Sino siempre a través de un pacto, a través de alguna promesa. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces fíjense que volvemos a el pacto que hizo Dios con Abraham, el pacto que hizo Dios con Isaac, el pacto que hizo Dios con Jacob. Y eso es lo que los judíos conocían desde hace miles de años. Los judíos sabían que Jehová era su Dios por pacto, por promesa. Primero por las promesas de los patriarcas, que eran promesas unilaterales. No importa lo que tú hagas, este pueblo va a ser bendecido y prosperará, etcétera, etcétera, ¿verdad? Levítico 26, 42, 43. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham, me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Es lo que sucedió un poco después que Dios sabía que iba a suceder. A pesar de la promesa que le había hecho a todos los patriarcas, el pueblo desobedeció totalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Entonces allí volvemos a los atributos. Nosotros sabemos que Dios no cambia de opinión y por supuesto no iba a cambiar de opinión porque Él es eterno. Y entonces dice, a pesar de que ustedes básicamente se han vuelto en contra de mí, yo me acordaré de su pacto y los bendeciré. Antes me acordaré de ellos por pacto antiguo,
cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Yo Jehová, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio a Moisés una ley, ¿verdad? Y es la ley que hasta el día de hoy siguen los judíos a través de la Torá y todo ese tema. Entonces debemos entender hasta este punto que durante años, miles de años, el pueblo judío y los gentiles que conocían, por supuesto, sabían que había un pueblo escogido y había un Jehová Dios, que por analogía también interpretaban como su padre, pero todo en función de las promesas, ¿verdad? Todo en función de los pactos que había hecho Dios con los patriarcas y después a través de Moisés con la ley. Entonces el paradigma de la época es Dios por pacto y debemos cumplir la ley de Moisés. Y eso es lo que creía, bueno, el César, los judíos y lo que creen hasta hoy en día, 2024 años todavía, todos los judíos. Entonces, ¿qué sucede? Llega Jesús y le dice, ¿saben qué? Hay un nuevo pacto. Y todos que tenían miles de años convencidos en la creencia, le dicen, no. El pacto es la ley de Moisés. Y llega Jesús y le dice, no, ahora el pacto soy yo. ¿Y qué dijeron los judíos? Vamos a matarlo. Vamos a matarlo porque está blasfemando en contra de Dios. Y allí hay una gran ruptura que no es un proceso fácil. Cuando tú generas cambios, cuando tú rompes un paradigma sobre todo esa magnitud, vas a tener resistencia, vas a tener enemigos y van a tratar de que pagues las consecuencias por querer romper el status quo que tiene miles de años. Entonces Jesús rompe el paradigma. Yo dije, ¿cómo explico cómo Jesús rompió el paradigma? ¿Para qué lo voy a explicar yo si el mismo Jesús lo explicó? Entonces vamos a leerlo allí, cómo Jesús explicó cómo se rompe ese paradigma y cómo nace una nueva verdad. Ahí hay una diferencia grande, ¿verdad? Entre un paradigma, que es una creencia que creamos los hombres y asimilamos, pero que ese paradigma puede cambiar y se puede romper, y la verdad. La verdad no cambia, la verdad no se rompe, la verdad no hay nada que cambie, porque la verdad es la verdad y punto. Entonces, diferencia entre paradigma y verdad. Juan 5:16, viene Jesús a explicarnos este nuevo pacto y cómo se rompe el paradigma. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Veníamos de la historia que le había sanado a una persona el día de reposo. Y todos dicen, bueno, ¿y por qué tú estás haciendo cosas el día de reposo? Si el día de reposo es de reposo, porque ahí está escrito en la ley de Moisés, ¿no? Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces ahí empieza un primer, ya va, ¿cómo que tu Padre? Explícanos esa parte de tu Padre porque por pacto Dios es Padre del pueblo escogido y viene todo el linaje, entonces solo nosotros somos los escogidos. De Jehová Dios, no de eso que tú lo estés llamando tu papá. Ya hay algo ahí que no le cuadraba mucho a la gente de la época. Entonces si uno dice, ¿por qué Jesús dice mi Padre y por qué los otros empezaron a temblar cuando Jesús decía mi Padre? Es decir, ¿quién le dijo hijo primero? Entonces hacemos un paréntesis y nos vamos a Mateo 3:16, cuando Jesús se está bautizando, ¿verdad? Y dice, Jesús después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces ya, cuando estaba ese rumor, para quienes no estuvieron allí presencial y decían, oye, tú sabes que los cielos se abrieron y vino una voz, parece que de Jehová, dirían ellos, y le dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y después llega Jesús y les dice, mira, mi Padre trabaja y yo también. Entonces empiezan todos a atar cabos, ya va. Aquí está pasando algo. Aquí hay algo que no nos cuadra y por eso los judíos todos empiezan a temblar, ¿verdad? Porque hay muchas cosas, incluso profecías, que decían que iba a venir el Hijo y se le iba a dar toda potestad, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos caos que en ese momento
donde todavía no todo el mundo entendía qué era lo que estaba pasando, porque lo entendían los apóstoles y quienes estaban llenos del Espíritu Santo, eran quienes empezaban a comprender, pero todavía los judíos en su gran mayoría no entendían qué estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo llamó hijo? El mismo Dios. El mismo Dios. Lo llamó, tú eres mi hijo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarlo. Es que con más énfasis y con más ganas dijeron, hay que matarlo, porque nos está tumbando todo nuestro paradigma en miles de años, está atentando contra la ley de Moisés, está atentando contra el Padre, está atentando contra todo, porque no comprendían que Él era el Hijo de Dios y que era el Dios mismo en la tierra. Es que no era fácil para ellos entender que era Dios que estaba ahí con ellos, ¿verdad? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Nadie podía hacerse igual a Dios. No podías ni siquiera honrar a otro Dios, menos tú te ibas a ser Dios. O sea, estamos hablando de un cambio de paradigma total, total, para cualquiera. Era muy drástico, muy grande lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora vamos a ver cómo es eso de que él estaba haciéndose igual a Dios. Continúa el capítulo. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ahí ya todos se quedan, ¿cómo que lo que ve hacer al Padre? O sea, para un judío, ¿cómo es eso de que tú ves lo que hace el Padre? Nadie ha visto a Jehová. Nadie. ¿No? Porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. Ahí sí los dejó a todos. O sea, ¿cómo tú haces todo lo que hace el Padre? O sea, tú te estás refiriendo a Jehová, nuestro Dios. Todo lo que hace Jehová, nuestro Dios, lo haces tú. O sea, es difícil para ellos entender eso, ¿verdad? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Qué les está diciendo Jesús? Apenas estoy empezando. Voy a hacer muchas cosas más grandes para que ustedes se maravillen o terminen de querer matarme, porque estaban los que se maravillaban y los que se estaban asustando todavía aún más, ¿verdad? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren vida. Les está diciendo, así como el Padre da vida, yo doy vida. Y eso sí es una cosa sumamente importante. ¿Por qué? Porque solo Jehová en esa época daba vida. Entonces, ¿cómo llega Jesús a decir que Él da vida? Incluso no que Él da vida, sino que Él es la vida. Cuando les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Allí sí, todos le dicen, no, ya va. Ahora sí te vamos a matarlo. Ahora sí te estás metiendo con cosas graves. Y es que Jesús da vida desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista físico, porque resucitó a Lázaro, ¿verdad? Hizo un gran milagro. Y dice, cuando le dijo, y mayores cosas haré. Imagínate, resucitar a un muerto. Una cosa es sanar a un enfermo. Bueno, estaba vivo y lo sanaste. Pero otra cosa es resucitar a un muerto. Eso ya es algo, oye. Y no solo eso, sino que Marta, cuando dice, oye, Jesús, si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese fallecido. Y después le dice, tranquila, va a resucitar. Y ella sí con toda la esperanza que a veces tenemos nosotros la fe. Bueno, sí, yo sé que resucitaremos el día póstrero. ¿No? Porque a veces nuestra fe es así como que, cónchale, sí, Dios, yo sé, pero bueno, eso será en la eternidad. No, te estoy diciendo que lo vamos a resucitar. ¿Y qué le dice Marta? Le dice, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. ¿Tú sabes qué le está diciendo Marta a Jesús? Cónchale, ya tiene 4 días. Si estuviese tibiecito recién muerto, es más fácil resucitarlo. Pero ya de 4 días es más difícil, Jesús. O sea, le está explicando a Jesús que no puede. Le está diciendo a Jesús, Jesús, llegaste tarde, ya van 4 días. O sea, ya es imposible. Marta es el raciocinio que tiene uno como humano. O sea, cónchale, yo hubiese pensado lo mismo. Si estuviese recién muerto, bueno, está tibiecito, lo resucitas y bueno, es más fácil que ya se está pudriendo el cuerpo. Tiene 4 días allí, o sea, ya
No podemos hacer nada, ya van 4 días. Así pensamos nosotros a veces de Dios. Porque no entendemos que cuando dice que es todopoderoso, es todopoderoso. Cuando dice todopoderoso, es todopoderoso. Es decir, a veces uno trata de orar a Dios en función de lo que uno piensa que Él es capaz de hacer, en función de lo que parece lógico. Pero es que Dios no es por lógica, no es por las leyes de la ciencia, de la física, de la medicina, de la descomposición, de la biología. No, Él es Dios, todopoderoso. Entonces, a veces uno está como Marta, no, ya pasaron 4 días, ya no se puede hacer nada. No, sí, y lo resucitó, ¿verdad? Pero no solo hablamos de la vida física, sino de la vida espiritual. Cuando sabemos que Dios, Jesús, es el que da vida, porque a veces uno anda muerto en vida. Todo el que no conoce a Jesús anda muerto en vida, no tiene una esperanza, anda errático en la vida, ¿verdad? Allí se lo dice Jesús mismo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién ha pasado de muerte a vida? El que oye la palabra de Dios. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que lo oyeren vivirán. Y es lo que hemos hecho nosotros, gracias a Dios. Hemos oído la voz de Dios, hemos escuchado su palabra a través de la Biblia, y hoy tenemos vida eterna. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. La vida es el mismo Jesús, quien tiene la vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, Él está diciendo esto al pueblo judío. Y entonces le dice, no solo que soy el camino, la verdad y la vida, sino que yo mismo soy el que los va a juzgar. Más se molestaron, ¿verdad? Es que cada cosa que decía más lo iba molestando, porque el único que juzga es Jehová Dios, pensaban ellos. Entonces Él está diciendo, me dio autoridad de hacer juicio. Ahora sí lo vamos a matar. Ahora sí es verdad que ahora sí. Claro, porque les está diciendo cosas muy fuertes. Les está diciendo cosas que no tenían sentido para la época. Está rompiendo un paradigma de miles de años. Por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Y por qué Él se llama Hijo del Hombre? Viene también de una profecía, Daniel 7:31. Miraba yo en la visión de noche, aquí, con las nubes del cielo, venía uno como Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Amén. Y allí vino el Hijo de Hombre, ¿verdad? Jesús, para que los judíos que sí se sabían la ley de memoria, relacionaran de una vez, cónchale, otro indicio más de que Jesús como que sí es Dios. ¿No? Les iba, cada vez que Jesús hablaba, les iba dando otro gancho así, ¡pam! Y ahora toma este, y ahora toma este, y ahora toma este. No, los iba aflojando allí en su paradigma, porque sinceramente no era fácil. Inclusive hoy, allí hay un pueblo judío en Israel que todavía no le dura servir, todavía no cree, todavía no lo entiende. Pero es que no era sencillo, sinceramente no era fácil. Solo por el Espíritu Santo ellos podían entender. Entonces, el Evangelio, las noticias, las nuevas noticias. El camino ahora no es la ley. No se llega a Dios ahora por la ley, por el cumplimiento de la ley, sino que se llega a través de Jesús. Allí dejó a todo el mundo en un nuevo estatus, o de felicidad, porque habían encontrado la verdad, o de una frustración horrible, porque se está rompiendo el paradigma de miles de años. Por medio de Jesús ahora, Dios puede ser tu Padre, dejas de ser creación
y pasas a ser hijo. Eso también es un cambio de gran bendición para todos nosotros. Ya entonces no hace falta ser del linaje del pueblo escogido, sino cualquiera que cree en Jesús puede ser hijo de Dios. Eso para ellos es un cambio, pero eso es una nueva, gran realidad, una gran bendición para todos nosotros quienes hemos creído en Jesús. Que el tercer punto es, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Es un gran cambio, fue un gran cambio hace 2024 años. Luego el domingo pasado conversamos sobre los atributos de Dios, ¿se acuerdan? Y hablábamos, no explicamos mucho el tema de los atributos naturales de Dios Padre, porque ya todos sabemos que es eterno, inmutable, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Pero sí nos dimos a la tarea de explicar un poco sus atributos morales, que a veces son un poco los más desconocidos, que Él es amor, luz, justo, verdadero y santo. Por cierto, estos son algunos. Dios tiene miles de atributos. Son un resumen, pues, de los más relevantes que consideramos nosotros. De hecho, esta lista, y para que ustedes la sepan, viene de la Obise, ¿verdad? Del credo, está allí. Creo que todos lo tenemos, ¿verdad? Entonces, bien, no vamos a ver hoy, en el carácter de la segunda persona, que es Jesucristo, los atributos morales, porque ese sí no lo sabemos de memoria. Nosotros sabemos que Jesús es amor, es luz, es justo, verdadero y santo. Pero entonces lo que vamos a hacer hoy es al contrario. Vamos a revisar si Jesús es eterno, inmutable, omnipresente, omnipotente y omnisciente. Vamos a revisar si Jesús tiene esos atributos naturales de Dios. Porque estamos diciendo que Jesús es Dios. Entonces, para que Jesús sea Dios, debe tener todos los atributos, tanto de Dios Padre como de Dios Hijo. Entonces vamos a hacer esa revisión. Inmutable está en Hebreos 13:10. De nuevo, hay muchos ejemplos, muchos versículos, yo voy tomando uno solo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Inmutable, nunca cambia. Jesús nunca va a cambiar, así como nunca cambia Dios, ¿verdad? Omnipresencia, Mateo 18:20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y es la promesa, donde estás tú reunido con alguien más orando, está Jesús allí. En todo momento, donde sea. Es omnipresente, está en todos lados Jesús siempre. Omnipotencia, Marcos 4:39. Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. ¿Se acuerdan cuando estaban en la barca? Y había una tormenta horrible y estaban todos los apóstoles asustados. ¿Qué pensaban los apóstoles? Que Jesús se iba para agarrarlos a ellos. Sí, rema para allá, haz fuerza aquí, va a ser... Jesús se levantó y dijo al viento y al mar, ustedes son creación mía, cálmense, ya, a dormir. O sea, todopoderoso, todo bueno, y lo resucitó a Lázaro, por eso hay miles de ejemplos. Estoy buscando uno solo. Omnisciencia, Juan 2:25. No necesitaba que nadie le dijera todo acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Él conoce tus pensamientos, él conoce tu corazón, no hace falta que nadie le diga. Entonces es omnisciente también. Y es eterno. Juan 8:56 al 59. Vamos a leerlo, porque Jesús es eterno. Estuvo allí en la creación, desde Génesis 1:1, ahí estuvo Jesús. 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. O sea, Jesús le está explicando al pueblo de Israel que Abraham estaba esperando su día, lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. O sea, siguen con el paradigma, no te entendemos qué estás hablando. Y has visto a Abraham, y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, porque claro, imagínense, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Jesús? Pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y se fue. Cada vez que Jesús le decía una cosa de esta, los judíos querían matarlo. Asimismo, porque les está rompiendo el paradigma, su creencia de miles de años se la está tirando por el suelo
y les está tratando en su amor y en su misericordia de explicarles el nuevo pacto, el nuevo camino. Y entonces cuando Él les dice, antes que Abraham fuese, yo soy, vamos a echarle piedras a este señor. Porque ellos lo que ellos pensaban, ¿verdad? Y entonces fíjense, ¿qué hizo Jesús? Siendo todopoderoso, siendo o sea, pudiendo lanzarles un rayo y quemarlos vivos allí, Jesús prefirió esconderse y salir del templo. Porque es que si hubiese pensado como nosotros, les mando un rayo y los dejo ahí para que aprendan, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos da pie a eso? El segundo punto. Jesús, Dios en la tierra, Dios en todo su esplendor, Dios en toda su santidad, estuvo aquí en la tierra. Cuando explicamos el atributo moral de la santidad, el domingo pasado pusimos un ejemplo para quienes no estaban. Poníamos que Dios era santo porque moraba en moradas celestiales, moraba donde todo era santo. Y decíamos que si Jesús mirase para abajo, en su santidad, donde Él está acostumbrado a vivir, y mirara así nos vería a nosotros, diría, cónchale, ¿cómo pueden vivir así? Tal como poníamos el ejemplo que fuese como alguien que viviese en un país desarrollado, por ejemplo Japón, donde tú dejas tu celular en el metro y 3 días después ahí está el teléfono, nadie se lo roba, y si no está en la comisaría, 3 días después tú te acuerdas, oye, dejé el teléfono en el metro, vas y ahí está. Oye, y si no, lo tiene un policía y te lo entrega, señor, aquí está su teléfono. Cuando llega un japonés aquí, no entiende cómo es eso que ya no está el teléfono. Ah, señor policía, ¿y mi teléfono? Se puede reír el policía. ¿Cómo que tu teléfono japonés lo dejaste ahí y no estuviste pendiente? Exacto. Te robaron y el policía se ríe. Bueno, aprende a ser más cuidadoso, chico. Entonces, no lo entiende. El japonés no entiende cómo vivimos, así como Dios en su santidad no entendería cómo vivimos aquí. Pero resulta que Dios en su santidad vino y vivió con nosotros. Tanto así que le echaron piedras y tuvo que salir corriendo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios conoce lo que es ser perseguido. Porque Él fue perseguido y tuvo que huir. ¿Alguna vez tú has estado en una situación que te has sentido perseguido, has tenido que huir? Bueno, Jesús lo vivió, Jesús sabe lo que es eso. Ahí está el ejemplo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas y Jesús se escondió y salió del templo atravesando por medio de ellos y se fue. Cosas cotidianas de nuestra vida a día, Jesús la vivió porque Jesús vivió aquí con nosotros. Jesús sabe lo que es vivir en Caracas. Jesús sabe lo que es vivir aquí en la California Norte. Jesús sabe lo que es vivir en Petare. Jesús sabe lo que es vivir en el 23. Jesús sabe lo que es vivir en el Country Club. Porque no se crean que la gente de plata no tiene problemas. Porque si pensáramos eso dirían, no, entonces el dinero compra la felicidad y la salvación. Y sabemos que no, ¿verdad? Jesús fue el que compró con su muerte, nos compró a todos. Entonces Jesús sabe lo que nosotros padecemos. Pero lo sabe porque lo vivió él mismo en carne propia. Fíjense otro ejemplo, Juan 6, 65 y 66 dice, por esto les dije, nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Qué interesante, Jesús les está predicando el Evangelio, les está predicando sobre salvación y muchos, habían cientos de discípulos allí, le dieron la espalda, lo rechazaron a Jesús. Así como tú y yo nos hemos sentido rechazados alguna vez. Vas a pedir un trabajo y te rechazan. Vas a algún sitio y te sientes excluido por cualquier tema, posición social, religión, por nuestra fe. Y nos sentimos rechazados. Bueno, Jesús sabe lo que es eso. Le predicó a cientos, quedaron 12. Le predicó a cientos y miles, quedaron 12. Todos los demás le dieron la espalda y se fueron. Dijeron, no me convence este señor, mejor me voy. Así como dirán de ti, no, este no. Y tú te sientes rechazado. Jesús sabe lo que es eso. O sea, no le puedes contar a Jesús, oye Jesús, ¿sabes que me rechazaron? Él te va a decir, yo sé lo que es eso, yo estuve ahí. Bueno, lo sé porque sé todo, pero adicionalmente a que sé todo, yo lo viví. ¿Sí me entiendes? Juan 6:70. No los he escogido yo a ustedes, respondió Jesús. No obstante,
uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, que lo iba a traicionar. ¿Alguna vez alguien te ha traicionado, hermano? ¿Alguna vez te han dejado mal, te han prometido algo y no lo han cumplido? A Jesús lo traicionaron por unas moneditas de plata, que al final las botó porque Jesús sabe lo que es que lo traicionen, porque Él estuvo aquí, vivió, conoce en carne propia. Entonces, tú debes conocer que tienes un Dios que es cercano a ti, que está todo el tiempo contigo y que te entiende. Ese es Jesús, porque Él vivió las mismas situaciones que tú y yo. Él estuvo aquí con nosotros. Y esto se dañó, Asiel, así que pasa la lámina tú. Ok. Y eso es solo como lo básico. Porque después, ¿qué pasó? Lo crucificaron, ¿verdad? Después, ¿qué pasó? Fue a un juicio injusto, súper injusto. ¿Tú conoces lo que es la injusticia? Obviamente Jesús también. Lo golpearon, lo humillaron, lo escupieron, se burlaron de él. Le dijeron, tú dices que es el rey, tú dices que eres rey, toma esta coronita, pues, ¡pam!, de espinas ahí. Así le hicieron a Jesús. Entonces no puedes, como dice el dicho, no le eches cuentos a quien sabe de historia. Jesús sabe, hermano, todo lo que tú has pasado, todo lo que tú puedes pasar, todo lo difícil de la vida. Él lo vivió el doble, el triple, el cuatro, pues lo crucificaron, lo escupieron, lo humillaron, tuvo que huir, tuvo que esconderse, tuvo que hacer muchas cosas, igual que tú y que yo. Pero volvemos a lo mismo, ¿por qué pasamos todas esas cosas? Por algo más grande. Porque gracias a eso, Jesús murió, fue crucificado públicamente, murió muertico, lo enterraron muertico, y 3 días después, para la gloria de Dios, para salvarte a ti y a mí, para comprarnos con su sangre, ¿qué le dijo? Vencí a la muerte. Apedréame ahora, pues. No, a ver, grandes cosas hará para maravillarnos ahora, porque su muerte fue vicaria expiatoria, es decir, Él se puso en nuestro lugar, se ofreció como sacrificio para que ya no tuviésemos que estar haciendo sacrificios más en el templo. ¿Para qué? Para perdonarnos, para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados. Eso hizo Jesús. Él vivió con nosotros y Él estuvo con nosotros aquí, mis hermanos. Ese es Jesús. Ese es Jesús, ese es nuestro Dios, quien nos entiende. Ahora viene la tercera parte. La vida verdadera con Jesús. Y le puse la vida real. ¿En qué sentido? En la vida que tú vives en el día a día, en los problemas que tú tienes día a día, en las situaciones, en las pruebas que tú tienes día a día, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué sucede? El mismo Jesús sufrió todas esas aflicciones, incluso oró al Padre, Padre, si es de ti, pasa de mí esta copa, porque nadie quiere estar en una situación difícil. Y todos oramos así, Dios, sácame de esta situación, ¿por qué estoy pasando por esto? Ayúdame, líbrame, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué te está diciendo Dios? Vas a pasar por el río. No voy a salvarte de que pases por el río. Vas a pasar por el río. ¿Qué te está diciendo? Vas a pasar por el fuego. No te voy a salvar para que no pases por el fuego. Tienes que pasar por el fuego. No te voy a salvar de esa prueba, de esa situación, de esa dificultad, de esa necesidad, de esa enfermedad. Vas a pasar por allí. Pero Él va a estar contigo. Siempre va a estar contigo en cualquier situación. Entonces lo que tenemos que hacer, hermano, es invitar a Jesús a que esté con nosotros en medio de la prueba. No le digas a Jesús, Jesús, sácame de esta situación. Dile, Jesús, ven y acompáñame en esta situación.
Jesús, ven y fórmame en medio de esta situación. Ven y enséñame. Dime qué es lo que tengo que aprender de esta situación. Es decir, no le digas que te resuelva el problema. Dile a Jesús, ven Jesús. Como dice tu palabra, tú prometiste acompañarme. Acompáñame. Ora para que Jesús esté contigo siempre. Jesús, en esta enfermedad, acompáñame, está conmigo. En esta situación económica difícil, ven Jesús, acompáñame. Ayúdame a pasar este fuego y que no me queme. Ayúdame a pasar este mar y este río y que no me ahogue. Eso es lo que tenemos que pensar de nuestro Señor Jesucristo, porque hablamos, como dijimos la semana pasada, que Jesús no es nuestra mamá que nos va a consentir y nos va a proteger y va a decir, ay no, que no pase por el fuego para que no se queme. Dios es Dios y Dios quiere formarte, Dios quiere hacer un trabajo contigo y te va a decir, sabes que vas a pasar por el fuego. Y sabes que ese fuego va a tener unas llamas grandísimas y te vas a asustar y no vas a querer. Y vas a orar a mí, pase a mí esta copa, no permite que pase por ese fuego. No se ve, para el fuego. Pero ahí está Jesús contigo. Y cuando pases el fuego vas a decir, cónchale, no me quemé. O sea, sí sufrí, me asusté, la pasé malísimo, pero no me quemé. Y ahora salí fortalecido. Ahora veo ese fuego y no me da miedo. Entonces hay que mandarte un fuego más grande. Y así va la vida, porque Dios nos va preparando, porque Dios nos va fortaleciendo para que tú seas luz, para que tú seas el reflejo de Dios, para que tú seas luz en el mundo y puedas ser de bendición para otros, puedas edificar a otros. ¿Cómo tú edificas a alguien si Dios no te ha edificado a ti? ¿Cómo tú guías a alguien si tú no has vivido? ¿Cómo tú eres sostén y ayudas a tu hermano si tú no estás fuerte? Entonces Dios va a orar siempre contigo y por eso es que suceden situaciones y por eso es que pasan pruebas. Pero Dios no nos desampara y Dios está allí con nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice también? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Esa es la fe que tenemos que tener, mis hermanos. Dios los bendiga. No se olviden de estas palabras, no se olviden que Jesucristo nunca te va a abandonar, que siempre va a estar allí en las pruebas, pero que vas a pasar por las pruebas. Vamos a orar entonces para finalizar. Bendito Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres la verdad, porque has rompido todos los paradigmas, Señor, y te conocemos que tú eres nuestro camino, que tú eres la